Muy bien, gracias al Señor que podemos estar juntos otra vez, tanto los hermanos del Facebook como aquí en el Zoom. Seguimos con nuestro vigor espiritual. Me está llamando la hermana Evelyn, pero no le voy a poder contestar porque ya empezamos la grabación. Y vamos a seguir con la letra R. Hay muchas palabras muy hermosas en la Biblia que empiezan con esa letra, ¿no? Y ya hemos, ay, perdón. Ya hemos visto varias, como por ejemplo nuestro Redentor, que es nuestro Señor que paga nuestra deuda, es la idea. Hemos visto el refugio, hemos visto la palabra reconciliación, hemos visto la palabra del rey y el reino, todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús. Y ahora encontré una palabra ah, también que empieza con R y es la palabra rescate. Y vamos a meditar de qué nos rescata el Señor, ¿verdad? Y cuántas cosas podemos bendecir al Señor, entender mejor la palabra rescate. Así que vamos a orar otra vez ahora con los hermanos del Facebook para que también estemos en un mismo espíritu pidiendo la guía y la instrucción de nuestro Señor. Amado Señor, estamos delante de tu presencia agradecidas por tantas bendiciones. Gracias por ser nuestro rescate, Señor. Por atraernos a ti, Señor, en todas circunstancias, Señor, en medio de tanta confusión y tanta adversidad, tanta tribulación. Tú nos rescatas de tantas cosas, Señor, y eso es lo que queremos meditar para reconocerte, alabarte, darte gracias, Señor. Bendito sea tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por el tiempo que nos das de estar juntos y toma este tiempo como una ofrenda de amor, de agradecimiento de nuestra parte porque eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bien, la palabra rescate en el Antiguo Testamento es la palabra shub, así como la vemos con S, H-U-B. Yo sé que en español la H es muda, pero en inglés le ponen el acento y en el hebreo también como el CH, la Ch, shub. Quiere decir regresar, traer de regreso. O sea, cuando alguien dice rescate es traer a alguien de un lugar lejano, traerlo de regreso. También la idea es regresar hacia, por ejemplo, en el sentido, cuando pensamos en la muerte, por ejemplo, el Señor nos trae a vida, o sea, nos trae, el rescate es de una situación terrible a algo de bendición. En este sentido, nos regresa la vida. Si estamos muertos, nos da vida en Cristo, ¿verdad? En cuanto a las relaciones humanas y espirituales en figura, por ejemplo, hay veces que estamos en relaciones dolorosas, relaciones no saludables, con amistades que no convienen, y por eso dice en relaciones humanas, y el Señor nos rescata de, de ese peligro o ese dolor en el que estamos a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque es un ciclo vicioso, enfermizo, ¿verdad? Por eso dice hay relaciones enfermizas que perjudican nuestro crecimiento espiritual. Y a veces en relaciones espiritualmente hablando, ¿verdad? Damos cabida a personajes espirituales en nuestra mente, ¿no? Que tienen voces contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y cómo habla estas voces espirituales? A través de ideologías, a través de pensamientos, a través de costumbres y tradiciones que van en contra de Dios. Y escuchamos a veces esas voces espirituales y el Señor nos rescata en el momento que nos da otros pensamientos, nos quita de esa esclavitud mental, podemos decirlo así, un rescate, ¿no? O sea, que nos regresa a lo correcto, en lugar de estar pensando las cosas como el enemigo quiere,
como el mundo enseña, ¿verdad? El mundo nos bombardea constantemente con mensajes contrarios a la voluntad de Dios. Y esas son las voces espirituales que están ahí bombardeando, bombardeando. Y el Señor rescata cuando uno entiende la voluntad de Dios, la palabra de Dios, puede responder a esas voces mentirosas. Y ahí está el rescate, ¿verdad? Rescatar también quiere decir apartarse del mal, ¿verdad? Del peligro, apartarse de lo que nos va a perjudicar, ¿verdad? A veces vemos el mal como de una manera rara. Cuando Dios habla de lo malo, está hablando de lo que nos va a causar muerte, de lo que nos va a separar de Él. Y lo que cuando Él nos rescata, quiere decir, Él nos trae al camino que nos va a dar vida. Y ese camino es Jesús, ¿verdad? Por eso va de la mano el rescate con la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse quiere decir, y acuérdense siempre esto, a veces pensamos que arrepentirse es sentirse triste y estar lamentándose de algo, como eso es remordimiento. Y el remordimiento no cambia a la persona. El remordimiento lo único que hace es tratar de tapar el, el mal que se ha hecho para justificarse uno mismo. El remordimiento hace eso, el estar eh, sintiéndose mal. A veces hay gente que llora mucho cuando hace algo malo y la gente hace creer que se ha arrepentido, pero no, ese es un remordimiento. Ahora, sí hay tristeza que viene cuando alguien se arrepiente, pero no es una tristeza que se enfoca en la persona como decir, no, no me acusen, no me culpen, sino que es una tristeza que lleva a vida. Es el arrepentimiento no es emoción de tristeza. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y ahí viene el rescate que Dios hace, ¿verdad? Cuando dice, apártate del mal, la persona tiene un cambio de mente y entiende que el camino en el que va es un camino de muerte y ahora cambia su mente y dice, ok, ahora entiendo que eso ofende a Dios y entiende que es pecador y entiende que solamente Dios puede rescatarlo, ¿verdad? Es un cambio de mente, ya no depende de su religión o de sí mismo o de su sabiduría o de su perspicacia, sino que cambia de mente y dice, solo Dios me puede rescatar, solo Cristo. Jesús es mi esperanza, ¿no? Entonces es un arrepentimiento, cambio de mente y eso es el rescate. El rescate tiene que ver con el reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y ahí viene la restauración. Y no te miren tantas palabras que empiezan con la letra R y son tan hermosas porque son regalos de Dios. Por ejemplo, la restauración, el reparar nuestra vida. El Señor empieza un trabajo cuando empieza uno a arrepentirse, al cambiar de mente, de quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué es el pecado, ¿verdad? Empezamos a analizar las cosas correctamente, ¿verdad? Y ahí viene ese regresar, ya nos apartamos del mal, de ese camino de muerte y venimos al camino de vida. Y ese es el rescate, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el rescate. Atraer de regreso es lo que el Señor está haciendo, ¿no? De la muerte nos trae a la vida, nos trae a Él. Rescate también quiere decir pagar por la recompensa, eh, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien ha perdido un perrito, ¿no? Y se ponen hojitas en los postes, dice rescate, se paga recompensa. ¿Verdad? Es la idea de lo que hace Dios por nosotros. Él paga el rescate, da la recompensa, el precio que Satanás reclama porque la humanidad le pertenece a él por el pecado. Entonces Dios paga el rescate, la recompensa con su vida y eso vamos a ver que tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Entonces Jesús toma en sí la
responsabilidad de dar esa recompensa, ese rescate, de pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, porque tenía que ser alguien inocente que pague por los pecadores, ¿verdad? No puede pagar a alguien que está en bancarrota a un precio alto, ¿verdad? Y el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para poder pagar el rescate y dar la recompensa por nuestra vida. Rescate también quiere decir, esto es un poquito más difícil de entender, pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? El rescate es traer a memoria. ¿Qué quiere decir esto? Con la idea de que el Señor nos regresa, el Señor nos atrae a Él, nos endereza al camino de vida cuando nos arrepentimos y cuando el Señor empieza a restaurar. Traer a memoria, acuérdense que todo empezó con Adán y Eva, ¿verdad? Ellos vivieron en un ambiente perfecto, un jardín, un paraíso, ¿verdad? Donde no había muerte, no había dolor, no había pecado, no había maldad, no había egoísmos, no había nada de lo que nosotros tenemos. Y estamos familiarizados, ¿verdad? Lo que es la muerte, eso no había pecado. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, te quiero rescatar, quiero traerte a memoria cómo era al principio, tenemos que recordar que Dios nos hizo, ¿verdad? Y Él tenía un plan para nosotros y que tiene propósitos de bendición para nuestra vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Traer a memoria quién es nuestro creador y lo que fue antes de que Satanás metiera el pecado, porque Dios quiere restaurar la humanidad y quiere darnos lo que era, ¿verdad? Ese era el plan de él, ¿verdad? Así que traer a memoria lo bueno de Dios, el plan de Dios, eso es ser rescatado. Porque mientras la gente está pensando de Dios que es malo, que Dios no es mi creador, que yo me hago a mí mismo, que yo decido lo que debo de ser porque es mi vida, cuando está esa mentalidad, no estamos trayendo a memoria el origen, el plan de Dios, que por eso dice la palabra, y ese es el arrepentimiento, el cambio de mente. Si alguien está pensando, es mi vida, que Dios no se meta, yo decido lo que quiero ser y lo que soy, Dios nos dice en su palabra para que cambiemos de mente. Dios nos hizo, Él es nuestro creador y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, si traemos a memoria quién Dios es y lo que Él quiere de nosotros, hay ese rescate, se efectúa el rescate. ¿Verdad? Rescatar también es recuperar y es la misma idea. La creación se perdió por la desobediencia y el pecado que entró por Adán y Eva, pero también entró por nuestra decisión. El pecado entró por un hombre, pero se regó a toda la humanidad porque todos nosotros pecamos, ¿verdad? Pero el Señor nos rescata, nos recupera en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso, que en el Señor Jesús podemos regresar a Dios. Hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que todo tiene que ver con la obra de rescate que hizo Jesús a través de su vida, su muerte y su resurrección, porque Él es el único perfecto. También rescate quiere decir, aquí le puse recuperar 2 veces, déjenme borrar. Los hermanos del Zoom tienen el privilegio de ver las notas, pero después se las pongo a ustedes, hermanos, en el Facebook. Pueden verla después con las notas y los versículos, ¿verdad? El Señor nos recupera, nos rescata, pero también me gusta esta palabra, refrescar. Y no es casualidad que todas empiezan con la misma letra, ¿verdad? Pero vamos a ir analizándolas una por una. El Señor nos recupera en Cristo, nos da una familia, nos da una identidad en Dios, ¿verdad? Y ese es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que creer y pensar constantemente para contrarrestar los ataques del enemigo. Y el Señor refresca. Esa es la última palabra que rescate en el hebreo quiere decir. Cuando uno le ora al Señor, rescátame,
es un refrescar de nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma puede estar seca, sedienta, ¿verdad? Y el Señor cuando nos rescata es como que nos da un vaso de agua y nos devuelve ese aliento, esa vida. Y nos rescata de muchas maneras, a veces a través de la palabra, un consejo, una oración, inmediatamente uno siente como ese baño de agua fría, en el buen sentido, ¿no? Cuando hace calor uno quiere refrescarse, ¿verdad? Y siente, o nomás estar sediento, ¿verdad? En ah, un desierto, ¿verdad? El rescate es dar el agua. Y el Señor mismo dijo, ¿no? Que Él era el agua viva y que cuando uno lo tenía a Él, al Espíritu Santo de Jesús en nuestra vida, es renovado, ¿no? Es restaurado, es rescatado, porque eh, esa agua nunca deja de ser. El Espíritu del Señor no, nunca nos deja, ¿no? Y cuántas veces nuestra alma está tan sedienta y tan pronto escuchamos la palabra, como digo, o oramos, Señor, y sentimos que entra esa frescura, ese refrescar a través de la presencia del Señor, ¿verdad? Y todo eso es parte del rescate. Así que vemos, la palabra rescatar es muy rica en acepciones, ¿verdad? Pueden tener muchas aplicaciones y esta solamente es la palabra rescatar en el griego. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento, pero ahorita nomás nos vamos a concentrar en esa y aplicarla en los versículos que vamos a leer en el Nuevo Testamento. Pues vamos a empezar con Mateo 20, versículo 25 y 28 y a analizar esta palabra rescate. Dice el versículo 25 de Mateo 20, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El reino de Dios es de contrastes y de eh, contrarios a las cosas del mundo, ¿verdad? En el mundo, el que tiene poder es el que es más duro con la gente, ¿verdad? Ejerce autoridad y reclama, ¿no? Pues dice, yo me merezco y tengo que hacer esto porque este es mi puesto, ¿no? Pero en el camino del Señor no es así. El que es grande es el que sirve, es el que se humilla, ¿verdad? Y dice, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Es difícil, ¿no? Estar atendiendo a otros, eh, preocupado por otros, ¿verdad? Estar al pendiente de otros requiere eh, la presencia de Dios, porque pensar en otros y no pensar en uno, eso es divino, ¿no? El mundo es egoísta, se piensa primero en el yo y después los demás, ¿verdad? Así que es al revés en el reino de los cielos. Y aquí dice, porque como el Hijo del Hombre, ese es un título del Señor Jesús hablando de su humanidad, ¿verdad? Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra, ¿no? Para dar su vida, para atraer a muchos al reino del Señor, para dar descanso, miren, acuérdense en las palabras, ¿verdad? De dar vida en lugar de la muerte, rescatar de el lugar donde estén con la gente equivocada, apartarlos de la condenación, del mal, del sufrimiento, de la muerte a la que iban, ¿verdad? Poderles dar nuevos pensamientos del arrepentimiento, ¿no? El Señor vino a rescatar y cómo pudo darnos todo esto a través de dar su vida. No, por eso dice, Él vino a dar su vida en rescate para refrescarnos, para recuperarnos, ¿no? Para que podamos traer a memoria su amor y su compasión, su misericordia, ¿no? Lo interesante aquí que el Señor murió por todo el mundo, es verdad, pero no todo el mundo entiende esto, ¿verdad?
no todo el mundo cree que solo Jesús puede ser su rescate, ¿verdad? Ahí está la diferencia, ¿no? Pueda que crea que Jesús es un salvador, pero siempre el mundo en esos pensamientos de engaño pone a otros salvadores, ¿verdad? Y el Señor dice, no, solamente en Cristo, solamente en Él, dice el canto, ¿no? La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Jesús. Por eso es que muchos se van a salvar, no todos. Dice, el Señor vino a dar su vida en rescate por aquellos que creerían en Él únicamente, ¿verdad? Así que vamos a ver otro eh, ejemplo de cómo el Señor nos rescata y de qué nos rescata y quién es nuestro rescate, ¿verdad? Primero tenemos que partir de ese punto, ¿no? Que el rescate es nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 6, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Noten ahí cómo conecta el ser salvo entendiendo y aceptando esta realidad, la verdad de que Jesús salva y haciendo a un lado el cambio de mente, ¿verdad? Es el arrepentimiento, ¿no? La mentira de lo que el mundo dice, ¿no? Así que es difícil porque a veces hay tradiciones y hay cosas que son difíciles de romper. Malos pensamientos, hábitos de pensamiento, fortalezas de pensamientos pecaminosos sí, ofensivos al Señor. Y aquí dice el Señor, quiere que todo el mundo sea salvo viniendo al conocimiento de la verdad. O sea, así se contrarresta el engaño, ¿verdad? Y aquí está, dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Ahí está la verdad, ¿no? El mundo dice otra cosa, pero Dios dice solo hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Usted pregúntese, ¿no? ¿Tengo yo ese pensamiento que solo hay un Dios o acepto que pueden haber otros dioses? ¿O creo en un solo Salvador o tengo en mi mente que yo me puedo salvar a mí mismo, mi religión o cualquier? Entonces tengo que ver en mi mente si me tengo que arrepentir, cambiar de mente de lo que el mundo ha tratado de influenciar y contestar con la palabra de Dios, ¿verdad? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Dios encarnado, ¿verdad? Jesús el Cristo, Jesús el Rey, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Igual, el rescate, ¿no? Jesús es nuestro rescate. Eso es lo que tenemos que combatir a nuestra mente. Cuando vengan pensamientos, bueno, pero ¿cómo será? Hay gente que dice, bueno, tanta gente que no conoce a Jesús, tantos, por ejemplo, de otras religiones que no creen que Jesús es el único. Y viene la duda, viene el pensamiento de engaño, ¿verdad? Entonces tenemos que contrarrestar, arrepentirnos de ese pensamiento, cambio de mente y contestar con la palabra de Dios. No, pero Dios dice que solo hay un mediador, solo hay un Dios, solo hay un rescate. ¿Por qué? Porque solo hay un perfecto, solo hay uno que murió y derramó su sangre perfecta y resucitó, ¿verdad? Podemos comparar este que se dice Salvador, derramó su sangre por mí, ¿es perfecto esa persona o aquel sistema ha derramado su sangre por mí? ¿Es su sangre perfecta? ¿Ha resucitado esta persona por mí? No, entonces contrarrestamos, estamos cambiando de mente a todos los ataques que el mundo está mandando a nuestra mente, ¿verdad? Y el Señor nos rescata de
de ese mal camino al que podemos estar cayendo, ¿verdad? Así que estos dos versículos hablan que Dios rescata a muchos y dio su vida por todos aquellos que fueran a creer en Él. Él ya sabe, estamos esperando a la última persona que decida creer que solamente Jesús es el único Salvador para que el Señor nos lleve. Eso es lo que Él promete. Se tiene que cerrar el número de los creyentes, porque no todos, no todo el mundo se va a salvar. Ahora hay que contrarrestar esa idea, ¿verdad? Que el mundo mete de que lo único que se necesita para ir al cielo es morir. Si van ustedes a un velorio, todo muerto ya está en el cielo. Y eso no dice la palabra, ¿verdad? Hay dos caminos y uno decide, ¿verdad? El Señor vino a rescatar a muchos, ¿verdad? Él dio su vida por todos, pero no todos creen en ese plan que Dios ha hecho, ¿verdad? Así que contrarrestar la mente, ¿verdad? A veces uno debe de pensar, bueno, uno no juzga, el único que puede juzgar es el Señor en cuanto a condenación, ¿verdad? Pero el Señor sí da los parámetros de quién es el que se salva. El que está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasan, son declarados, son hechos justos por la justicia de Cristo, ¿verdad? Así que hay muchas maneras de contrarrestar y el Señor quiere que estemos siempre atentos porque todos los días el mundo nos bombardea con falsos mensajes, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, engaños de tradiciones y el creyente tiene que estar apegado a la palabra para ser rescatado del engaño, ¿verdad? Así que vamos a ver de qué más nos rescata el Señor Jesús. Hemos dicho intrínsecamente de muchas maneras cómo el Señor nos rescata las tentaciones y el engaño de las mentiras de Satanás. Pero ahora vamos a ver de qué más nos rescata. El Salmo 35 nos habla acá hasta, ¿dónde está? Sí, que el Señor nos rescata de nuestros enemigos. Hablando espiritualmente, bueno, a veces tenemos enemigos físicos también, gente, precisamente ahora hablábamos, ¿no? De cómo hay ataques en los trabajos, gente que anda viendo cómo eh, criticar al creyente porque ora o porque lee la palabra. Son ataques, ¿verdad? Y hay enemigos físicos, enemigos espirituales también, pero acordémonos que como creyentes, nuestra lucha no es contra esas personas, nuestra lucha es contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Son espíritus que influencian la mente de las personas para atacar a los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, son instrumentos del enemigo, ¿verdad? Pero cuando uno lee estos salmos o las oraciones que hay en la Biblia, no es que estamos pidiendo la muerte de esas personas o atacando a esas personas, estamos enfocando nuestra idea en el origen, en las influencias espirituales de maldad y las diferentes categorías de poder que ellos tienen, ¿verdad? Las jerarquías, ¿verdad? Principados, potestades, gobernadores en los aires, ¿verdad? Así que el Señor nos defiende, nos rescata de ellos también. Miren en el Salmo 35, 10 al 17. Salmo 35, del 10 al 17 dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Bueno, vamos a seguir leyendo, pero antes de seguir leyendo, quiero que no apliquen inmediatamente la palabra a usted o a su persona, sino que piensen como que aplicándolo al Señor Jesús. Esto primero se aplica al Señor Jesús y por Él nosotros podemos también ser beneficiados de las promesas que hay en las Escrituras, pero esto es algo que el Señor está pensando, ¿no? En la cruz, cómo a veces los salmos son profecías de lo que el Señor diría, cómo se sentiría, y nos da un vistazo más profundo
en su sufrimiento, en su agonía, ¿verdad? Vamos a ver eso, como Él está diciendo, mira, Señor, ¿quién como tú al Padre, no? Que me rescatas de me libras, ¿verdad? De los que están atacándome, ¿no? De los que me están ofendiendo, ¿verdad? Y lastimando. Miren el versículo 11, otra vez con esa idea de pensando como que el Señor Jesús lo dice primero, y una vez que entendemos eso, la palabra se abre más a entender que Él nos entiende, redundando, ¿verdad? Él sufrió todo lo que nosotros humanamente podríamos sufrir, el desprecio, la, la, la acusación, ¿verdad? La calumnia, todo. Vamos a verlo aquí, ¿no? El versículo 11 dice, se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. En otras palabras, cuando estaban en problemas, yo siempre estuve ahí para ellos, ¿verdad? Si necesitaban en oración, afligía mi cuerpo en ayuno por ellos, ¿verdad? Dice, como por mi compañero, como por mi hermano, andaba como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. O sea, por eso el Señor dijo, más que un amigo, más que un hermano, es el amigo, ¿verdad? Él fue nuestro mejor amigo en todas circunstancias, no nos dejaba, sin importar la situación, ¿verdad? Él se dolía con nosotros, nos apoyaba como un compañero, como un hermano, dice. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Algo que me olvidé de también explicarles cuando uno lee la palabra, obviamente este es un salmo de David. David está hablando esto porque él está sufriendo en sus circunstancias, está expresando su dolor, está expresando su agonía, pero él como profeta de Dios está anunciando lo que el Señor pasaría. O sea, toda la palabra siempre es interesante ver más allá de que la aplicación personal, de decir, oh, así es como me siento yo y así es como, primero ver a Jesús, porque a través de Él es que podemos ser beneficiados de las promesas en Cristo, es todo el regalo, ¿verdad? Pero eso está expresando David proyectándose a lo que el Señor Jesús también sufriría. Dice, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. ¿Verdad? Burlones, esa es la idea del escarnecedor, alguien que se burla. Lisonjeros es alguien como que está halagando, pero de una manera no honesta, sino como eh, exaltar a la persona, pero como para, de una manera burlona es la idea, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones, ¿verdad? Así que si entendemos que esas eran las emociones que el Señor Jesús estaba viviendo y um, sufriendo por nuestra culpa, pero al mismo tiempo nos enseña que Él fue rescatado. El Señor, Dios Padre, el Espíritu de Dios lo levanta, ¿no? Ese es su espíritu, su mismo espíritu vuelve a Él, ¿no? Y el Señor es rescatado. No fue, dice que como dice el Salmo, que es profecía, también dice que no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? El Señor no vio muertos, estaba solo en su tumba, el Señor resucitó, ¿verdad? Y fue rescatado. Y eso es lo que el Señor está diciendo, mira, por mí ahora tú puedes ser rescatado. Yo entiendo que puedes pasar también por estas emociones injustas, ¿verdad? De ataque, sea espiritual o físicamente,
a la larga todo viene a ser un ataque espiritual, ¿verdad? Pero el Señor será nuestro rescate. Él está viendo, ¿verdad? Él está, no se le escapa nada, ¿no? Él sabe todo y conoce las intenciones y de cada corazón, ¿no? Y eso es una promesa, ¿no? Que él rescata. Dice que ningún arma forjada en contra de los siervos o de los hijos de Dios prospera, ¿verdad? Si algo viene del maligno, no dura, ¿verdad? No va a durar mucho porque el Señor rescata, ¿verdad? Así que ya vemos algunas cosas de que el Señor nos rescata del mal camino, nos rescata de la destrucción del enemigo, ¿verdad? Nos rescata de la muerte. ¿Cuál fue la primera que vimos? Nos rescata del pecado, ¿verdad? Porque nos da vida eterna, dio la recompensa. Pero ahora vamos a ver, creo que este es el último. Tengo dos salmos más, o tres salmos, tres salmos más y el tiempo se va rápido. Este es mi salmo preferido, el Salmo 103, que nos anima a bendecir al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Y acuérdense en esa misma aplicación. David está hablando, pero también son, tienen que ver con la obra de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? No podemos bendecir a Dios si no tenemos al Señor. Y miren el progreso, ¿no? Eh, no te olvides ninguno de sus beneficios, cambio de mente. Tienes que arrepentirte. A veces pensamos que las cosas que tenemos son por nosotros, nos exaltamos, ¿verdad? O dependemos de otras cosas, del sistema, del gobierno, nos quejamos y estamos mal, ese pensamiento está mal, tenemos que arrepentirnos y reconocer que los beneficios que tenemos vienen de Dios por Cristo Jesús en nosotros. Así que ahí vemos, sin darnos cuenta, el proceso para la bendición y el rescate, ¿no? Tiene que haber un cambio de mente y aquí viene, después del cambio de mente, de reconocer que Él es el que nos perdona, Él es el que nos salva. Aquí vamos a entender que Él es el que perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo sana? De muchas maneras, así como cómo perdona a través de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo sana? A través del Señor. El Señor usa diferentes técnicas, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, usó diferentes métodos para sanar. A veces la gente se encierra y quiere que Dios lo sane de cierta manera, pero Dios puede usar de diferentes maneras, ¿verdad? Y ahí está el cambiar de mente y dejar que el Señor haga su voluntad, ¿no? A veces sanó escupiendo a alguien, usando su saliva, haciendo lodo, poniéndolo en los ojos, a veces nomás alzaba sus ojos al cielo, oraba, a veces tocaba a la persona, a veces lo decía, a veces hacía una pregunta antes de sanar, a veces mandaba a un proceso, camina, anda con el sacerdote para que te declare limpio, como en el caso de los leprosos. Dios tiene muchas maneras Jesús, de sanar, ¿verdad? Pero Él sana todas nuestras dolencias como Él escoja, ¿verdad? A veces puede ser a través de un tratamiento, puede ser a través de una medicina, a veces puede ser a través de una terapia, a veces puede ser de la noche a la mañana en un 2x3. A veces es proceso, a veces se acuerdan del ciego que el Señor le sanó, pero le dijo, ¿ves? ¿Cómo ves? Y dijo, veo a la gente como árboles. O sea, no fue una sanidad completa instantánea. Y el Señor volvió a poner saliva con lodo en los ojos y le dio sanidad completa. Fue un proceso. Así que, pero el Señor rescata sanando de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? A veces hay gente que es sanada completamente y perfectamente con el Señor a través de la muerte, porque ahí es la liberación de este cuerpo de pecado, de muerte, y la persona está con Cristo completo, ¿verdad? Así que depende del Señor, ¿no? Pero el reconocer ese cambio de mente, ¿verdad? Empieza
reconociendo que el Señor es el que beneficia y Él lo hará como Él desea, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ese es el primer cambio de mente que tenemos que tener, que el Señor es soberano, y Jesús en nuestra vida. Pero aquí está el punto, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Va el proceso, ¿no? Del rescate espiritual, emocional, mental. Es parte del beneficio de tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Él nos rejuvenece como el águila. Él es el que da justicia, el Señor, la justicia de Cristo en nosotros, porque Él es misericordioso y clemente, y no va a contender para siempre, ni para siempre guardará el enojo, ¿verdad? Así que Él nos rescata, podemos, de muchas cosas. Nos rescata del engaño, nos rescata de la maldad, nos rescata de la muerte, nos rescata de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Así que aquí habla de cuando yo veo este rescate, estar en un hoyo, para mí es un estado de desesperación, ¿verdad? Cuando a alguien lo meten en un hoyo, ¿verdad? Es, es una agonía, ¿verdad? Y hay diferentes aspectos, ¿verdad? Puede ser pensar alguien, un muerto, se lo mete en un hoyo, ¿verdad? Cuando alguien está muerto en sus delitos y pecados, está metido en ese hoyo, ¿verdad? No puede salir, está muerto, necesita a Cristo. Hay veces que el hoyo puede representar depresión, estar como que no hay salida, ¿verdad? No se respira, ¿verdad? Cuando está atrapado, a veces hay derrumbes, ¿verdad? Y la gente está metida en esa cueva, en ese hoyo. Es una angustia, ¿verdad? Claustrofobia, ¿no? Es como, no hay luz, no hay aire, me muero. A veces hay personas que se sienten así emocionalmente, ¿verdad? No ven la luz del día y el Señor rescata, ¿verdad? A través de Cristo Jesús da el entendimiento de cómo dar el paso a la libertad, ¿verdad? Puede ser eh, desde nuestro interior para afuera y puede ser también de afuera para adentro, ¿verdad? A través de eh, ayuda médica, ayuda, consejería, lo que sea. El Señor rescata del hoyo, sea emocional, sea espiritual, ah, económico, ¿verdad? Si uno sigue los pasos de obediencia en cuanto a la administración de la economía, Dios lo rescata. A veces buscamos tantas soluciones, ¿verdad? Y nos endeuda y se hace cava más profundo el hoyo, ¿verdad? Pero el Señor rescata eh, cuando uno tiene al Señor Jesús y en los pensamientos de Cristo, la obra del Señor primero, la gloria de Dios primero, el Señor es fiel y nunca falla. Así que muchos rescates de depresión emocional a través de Cristo, de rescates de malos hábitos, de adicciones, rescates de problemas en los que nos hemos metido, ¿verdad? Por malas decisiones, ¿verdad? El rescate de Dios está disponible. Vamos a ver dos más rápidamente. Salmo 136, 23 y 24. Dice, Él es el que en nuestro abatamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Dios no deja, no desampara. Él está atento al clamor de sus hijos, ¿verdad? El que clama a Él, el Señor responde, ¿verdad? Y Él es el que está ahí en nuestros momentos más agonizantes, ¿verdad? Y lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús. Aparentemente Dios guardó silencio, ¿verdad? Pero estaba con él y el Señor lo declara en muchos salmos, ¿no? Que lo podía ver, que estaba con él y por eso él tenía esa esperanza, ¿no? De que iba a salir iba a ser rescatado de esa agonía, de ese dolor.
Así que a veces puede pasar en nuestra vida circunstancias que nadie nos entiende o estamos completamente solos y estamos en esa agonía, ¿verdad? Pero es en ese momento en que tenemos que acordarnos, traer a memoria, ¿se acuerdan del rescate? Traer a memoria que Dios está con nosotros Él se va a acordar de nosotros en nuestro abatamiento. Él nos rescata porque para siempre es su misericordia, no porque nos merecemos, sino porque Él es bueno, ¿verdad? Él nunca cambia. Aunque nosotros cambiamos, Él no. Dice aquí, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Así que vemos ese rescate, ¿no? A todos los niveles. A veces los enemigos más tremendos de nuestra vida somos nosotros mismos. Y el Señor nos rescata de nosotros mismos también. Nos cambia, nos da un nuevo corazón cuando venimos a Él, ¿verdad? Nos ayuda a entrar en esta batalla mental y nos da todos los recursos que tenemos, que necesitamos para vencer. Su palabra, sus promesas, la oración, su armadura, sus vestiduras. Podemos contrarrestar, aunque nosotros mismos seamos nuestros propios enemigos, el Señor nos rescata de todo, ¿verdad? Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que lo amamos, ¿verdad? Y nada nos puede separar de Él. Ese nada incluye a nosotros mismos. A veces nosotros en necedad, en obstinación y rebeldía, aunque el Señor dice, aquí está el camino, nosotros vamos por el mal camino y el Señor nos rescata y siempre nos recuerda en su misericordia, nos rescata de nosotros mismos. Vamos a terminar con primera de Pedro 1. Es larga la porción, pero aquí habla de la mente otra vez. Es tan importante entender este proceso de lucha del creyente contra todos los ataques espirituales de maldad a través de la cultura, la sociedad, el sistema, ¿verdad? Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, firmes en vuestra mente, sean sobrios. No, lo opuesto a lo sobrio es estar borracho. O sea, no estés tambaleándote de aquí a allá en lo que crees, sino firme, ¿no? Bien, hay una palabra que es cuando uno está bien concentrado, ¿no? Hay veces que tiene que estar bien atento, ¿verdad? Porque algo va a pasar y tiene que uno estar bien despierto, ¿verdad? Esa es la idea, que nuestra mente esté atenta, firme, bien, muy despierta en lo espiritual, en la palabra, no dejarse tumbar por cualquier pensamiento que Satanás tira, ¿no? Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, la vida va a traernos problemas, en la vida va a haber dolor, angustia, pero acuérdense en que esta vida no es todo. El Señor tiene algo especial para nosotros. Este mundo no es nuestro hogar. A veces parece que se pierden ciertas batallas, hay problemas y hay angustias, pero dice, tengan su mente bien centrada en las promesas del Señor Jesús, y porque cuando Él venga, todo esto se va a acabar. Dice, esperen por completo lo que en la gracia, lo que va a venir, un nuevo cuerpo, un nuevo estado, un nuevo reino sin Satanás y sin pecado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿De dónde vienen esos deseos? Aquí, la mente. Quiero esto. Dice que lo que ven los ojos, ¿verdad? Dice la vanagloria de la vida, el orgullo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Antes tenías esos, esos deseos, pero no te conformes. Dice, como hijos obedientes, ahora tienes otra mente, ¿verdad? No te adaptes. Esa es la idea del conformismo. No está hablando del conformismo de no prosperar, está hablando de no adaptarse,
no te conformes a cómo el mundo, lo que dice el mundo, lo que el mundo te enseña, cómo te bombardea el mundo. No, respóndele, arrepiéntete, cambia de mente y dice, como aquel que os llamó es santo, es único, es separado, no hay nadie como él. Sé también vosotros distintos, únicos, separados. No que nos separamos del mundo, pero de las ideologías, de la maldad, del engaño que viene a través de la manera de pensar. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque el Señor es santo, Él nos habilita, Él nos, como dice, yo soy santo, ustedes también serán santos, ¿verdad? Cuando tenemos la presencia de Cristo, no hay excusa, podemos vencer los ataques, ¿verdad? Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí viene el punto del rescate, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué cosa? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa manera de vivir uno la recibe de los padres, eso es herencia, costumbres, eh, se enseña, ¿verdad? Por eso a veces hay ciclo, ¿no? Que casi los hijos por herencia espiritual, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa caen en los pecados que los padres cayeron, ¿verdad? Dice, pero el Señor nos ha rescatado de esa maldición, eh, ese ciclo vicioso, ¿verdad? ¿Con qué nos rescató? Dice, no con oro o plata, no fue que pagó dinero para rescatarnos, dice, sino que nos rescató. ¿Se acuerdan la palabra rescate? Es dar la recompensa, pagar el precio. Nos rescató, dio la recompensa con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Por lo que Jesús hizo, podemos creer en Dios. El rescate es bendecirnos con fe, ayudarnos a creer, a ver y entender cambio de mente. Pero ese es el regalo, ¿verdad? Por eso creemos en Dios por medio de Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí empieza todo, el cambio de mente, creyendo lo que es verdadero y haciendo a un lado lo que es mentira, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No se puede fingir esto cuando viene de Dios. Es natural. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La verdad de Cristo nos rescata de nosotros mismos porque nos da un amor que nosotros no podemos tener porque nos ha hecho nuevos, siendo renacidos no de humanos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la verdad. Jesús es la palabra, Él es la palabra viva, Él es la palabra que nos rescata y nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, nacemos por algo que no se corrompe, que no se termina jamás, que es una garantía que nuestra salvación está segura porque es en Cristo, quien es eterno, ¿verdad? No nacemos por voluntad. O sea, no puedo yo decir, yo quiero salvarme y voy a hacer esto para salvarme. No puedo porque yo soy corruptible. Tiene que venir de Dios a través de Jesucristo. Él es la simiente incorruptible de Dios que nos rescata
de la muerte, ¿verdad? El hombre es como la flor de la hierba. Hoy estamos, mañana no. No sé si escucharon que ayer hubieron tantos, ayer o el miércoles, truenos, truenos, truenos. Estaba leyendo hoy que fueron más de 61,000 truenos y relámpagos, ¿verdad? Uno no los ve, pero los científicos llevan conteo de eso. Tremendo, fue como una guerra. Yo decía, se están dando de golpes las esferas espirituales y qué interesante, ¿no? Ahí se está habiendo una batalla espiritual y grandes victorias se han dado en estos días, ¿verdad? Pero el punto era que uno de esos rayos le cayó a una señora que iba caminando con sus dos perritos y los tres murieron. A las 8:40 de la mañana ella salió a caminar a sus perritos y le cayó un rayo, les cayó un rayo y murieron. Nunca se ha de haber imaginado ella que ese iba a ser su último día aquí en la tierra. El hombre es como la flor de la hierba. Hoy está, mañana no, ¿verdad? Y eso es algo que debemos también que arrepentirnos, cambiar de mente. A veces pensamos que somos eternos y que el universo se revuelve alrededor de nosotros y que nosotros somos lo más importante, que todo mundo tiene que parar porque nosotros queremos. Y no, hoy estamos, mañana no. A lo mejor mañana cae un rayo y ya no estamos. ¿Verdad? Lamentablemente, qué triste, ¿no? Esa manera de morir, ¿no? Pero puede ser de otra manera. A lo mejor alguien puede morir en su sueño, en su cama, ¿verdad? Algo pacífico, ¿no? La vida no somos eternos, no somos permanentes en este mundo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor permanece para siempre. Contrarrestar esos pensamientos con la verdad de Cristo. Estoy en Cristo, tengo vida eterna. No me preocupo. Si el Señor me lleva, gloria a Dios. Mejor para mí, decía Pablo y también yo. Mejor para mí. Ya el Señor me ha bendecido, ahora estoy listo. Decía, para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Es otro pensamiento, contrarrestando, ¿verdad? A veces la gente quiere alargar la vida y quedarse aquí, pero eso es como una rebeldía contra Dios, decir, yo controlo mi vida y tú no me quitas la vida. Ay, por eso la gente se está inventando ahora que ellos deciden cuándo morir, la eutanasia, ¿verdad? El mundo tiene sus ideas mentirosas, engañosas, ¿verdad? Pero uno se arrepiente, cambia de mente. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y reconoce que el rescate es a través de Cristo. Me rescata, el Señor me libra, el Señor me lleva y soy de Cristo y por Él tengo todas las promesas para vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Así que gloria a Dios por el rescate. Vamos a orar, el tiempo se nos ha ido y vamos a pedirle al Señor que sea glorificado en nuestras vidas. Señor amado, te damos gracias por esta palabra tan preciosa, el rescate, como tú, Señor, nos atraes a ti, como tú enderezas nuestro camino, como tú pagas la recompensa, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tenemos restauración, tenemos una frescura, Señor, ese estar en paz contigo. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos equipa para toda buena obra, Señor. Nos abre el entendimiento, Señor. A ti sea la gloria, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú peleas nuestras batallas, Señor, y nos has rescatado de la vana manera de vivir, de tantas cosas que el mundo, el pecado, nosotros mismos hemos cultivado en nuestros manera de pensar, manera de hablar, manera de comportarnos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Limpia cada área de nuestra mente, Señor, y ayúdanos a recordar, a traer a memoria
las verdades de tu palabra, Señor, cuando seamos atacados por el enemigo que nos quiere mantener en el hoyo. Gracias porque tú eres el que rescatas del hoyo nuestra vida, Señor, y el que nos corona de favores y misericordia, Señor. Bendito, tu obra es perfecta. Gracias por tu sangre perfecta que fue derramada para nuestro rescate. Señor, no hay manera de pagarte, Señor, pero te entregamos por fe nuestra vida para tu honra y tu gloria, Señor. Tómala, llénala de tu Santo Espíritu. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias a veces a hermanas que nos están viendo, a donde quiera que estén, que el Señor esté con ustedes y adelante con Cristo. Bien, mis hermanas.